Listo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y en algunos casos muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la clase final de esta segunda parte del curso On-Chain Builder Lab de Cero a Héroe. Hoy terminamos con esta parte donde por un lado vimos Solidity básico para desarrolladores y por otro lado las oportunidades que hay en el ecosistema. Este curso con la invitación de Educate, de la red de universidades Uportic, la incubadora, nuestros sponsors Arbitrum y la Ethereum Foundation, nuestro media partner Cointelegraph en español y las comunidades aliadas IT Bogotá, Aprendo, Mujeres en Cripto y Cripto Curiosas. Le damos hoy la bienvenida a Ángela Ocando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángela? Muy buenos días allá. ¿Dónde estás tú? En Chiang Mai, en Tailandia. Buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? Feliz de estar acá y nada, platicar un rato y aprender también con ustedes. Súper, muy contentos de tenerte hoy y poder ver más a profundidad cómo funciona todo este tema de DAOs y de gobernanza. Recuerden que pues ya estamos terminando esta parte 2 del curso esta noche. Ya estoy habilitando como las últimas actividades y les voy a mostrar para que tengan claro el tema de los porcentajes antes de darle la palabra a Ángela. Y ya la próxima semana nos vemos el 5 y 7 de noviembre para el tema de qué es una hackathon y talleres de brainstorming para irnos preparando para la hackathon de diciembre, que tendremos ya confirmado en compañía con Itkipu. Vamos a tener estudiantes de nosotros aquí en Educate y de Itkipu participando por el premio principal, que es el que el ganador va directamente a la incubadora, y vamos a tener 6 finalistas. Ya les vamos a contar más en su momento acerca de la hackathon, cómo se está haciendo el registro y todo lo demás. Pero antes, yo quiero dejar claro, por ahí me enviaron un mensaje en Discord y voy a compartir esta tabla para que tengamos claros los porcentajes de esta parte 2B, que como ustedes saben, el 30% es todo lo que tiene que ver con asistencia a las clases. Los quizzes, que en total tenemos 3 quizzes, 2 que tuvimos, uno en la clase 1, en la clase 2, y un quiz final de unas preguntas muy sencillas. Cada quiz vale el 8%, y las actividades de rifa y bienes públicos y la que sacamos hace 8 días de NFTs, cada una también vale el 8%. Y las dos actividades que más peso tienen son la que se hizo de Asun Swap, que tiene el 15%, y la de hoy, la que vamos a dejar hoy, que tiene que ver con DAOs y gobernanza y con delegar un ARP en la red de Arbitrum. Yo ahorita, mientras va avanzando la clase de Ángela, les voy a enviar como lo último que se necesita para que hagan esa actividad y con eso que la podamos realizar. Y se nos acaba todo esto. Tanto la actividad que se va a poner el día de hoy como el quiz van a cerrar el 10 de noviembre. El 10 de noviembre cierra todo. Allí, aquí pues voy a mostrar las actividades. Inclusive la actividad que pusimos de los NFTs la semana pasada, la actividad que vamos a poner hoy que tiene que ver con gobernanza y el quiz final, todo va a cerrar, se lo va a mover al 10 de noviembre a las 6 p.m. hora Colombia, que ahí hacemos el corte para pasar. Entonces van a tener la semana que viene, mientras vamos a estar con el tema de hablar de la hackathon y de que empiecen a formar equipos y a pensar en qué se va a hacer en la hackathon. Va a tener esa semana completa para terminar esas últimas actividades que hace falta, que nos pongamos al día para entrar a la parte 3 que inicia el 12 de noviembre. Entonces yo con esos anuncios también van a encontrar a partir de cuando se termine la clase la encuesta de satisfacción ahí al final para que por favor la llenen. Entonces les encargamos que puedan llenar eso. Y bueno, ya con esos avisos parroquiales, le doy la palabra a Ángela y yo dejo aquí de compartir pantalla. No sé si antes de que empiece Ángela, alguna pregunta, alguna duda que tengan, algún comentario, e iniciamos con la clase. ¿No? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos adelante, Ángela, ¿qué tal? El No, todo. escenario es tuyo. Espera, creo que alguien hizo una pregunta. Pero yo no alcancé ni a ver quién fue, como que levantó y bajó la mano rápidamente. En el chat igual alguien te dejó que falta unas clases por subir, como para que no sé. Uy, Diego, sí, qué pena, yo me embolaté y no he subido la segunda parte de la clase del martes. Esta noche lo dejo subido. Gracias por el recordatorio, Dieguito. Qué tallazo.
Vale. Bueno, Angelita, muy chévere, de verdad. Muchas gracias por ese compromiso, porque pararse uno por allá con toda la actividad que hay a las 6 de la mañana a dar una clase es mucho compromiso y te lo agradecemos profundamente. No, yo di mi palabra hace como 2 meses y de nuevo, para mí, si di mi palabra, eso vale más que cualquier cosa, así que gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Yo quiero que hoy sea una clase muy dinámica, entonces sé que siempre se dice esto de que si tienen preguntas, no duden en alzar la mano o interrumpir, a mí en serio no me molesta, más bien me encanta, entonces si se animan a alzar la mano, háganle, abran el micrófono o me dejan sus preguntas en los comentarios. Porque hoy vamos a hacer una breve introducción a la gobernanza. Decir que en una clase se va a dar todo lo de gobernanza es mentira, porque gobernanza, además de que en Web3 es complicado, es un concepto del mundo en sí mismo. Nosotros hemos venido haciendo gobiernos de inicios de tiempos, entonces no, como para que guardemos proporciones de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que ocurre con DAOs y gobernanzas, por supuesto entender a una gobernanza en particular que va a ser Arbitrum, en la que yo he tenido la oportunidad de ser parte el último año larguito, y también, por supuesto, un pequeño ejercicio práctico para que ustedes deleguen a otra persona o se deleguen a sí mismos y puedan como vivir esa experiencia de que es votar y ser parte de una comunidad, ¿vale? Entonces, yo, no se asusten por los tabs, son a propósito. Vamos a ver, debería ser esta. Yo preparé un pequeño como pizarrón, por así decirlo, para mostrarles qué vamos a estar analizando. Y si hay algo que se me está escapando, por favor, déjenlo y hagan la pregunta tipo, ¿y por qué no vimos esto? ¿Podemos ver esto? Y con gusto lo revisamos. Primero vamos a dar un breve paso por las DAOs, qué son, cuáles son sus tipos, cuáles son sus aplicaciones. Hay problemas con las DAOs, hay desafíos con las DAOs, gobernanza descentralizada y cómo se toman las decisiones, y además la tecnología que está detrás de ello, porque de nuevo, en el mundo tradicional tenemos algunas formas de ejecutar esto, pero en el caso de blockchain pues usamos la tecnología en sí misma para asegurarnos de que esas decisiones estén bien. No se preocupen, ya vamos para allá. Mecanismos de votación, es decir, cómo nosotros damos voz y voto en esto y qué herramientas probablemente existen para que yo pueda hacer eso. Desafíos y consideraciones legales, usualmente cómo una DAO opera a nivel legal, y cómo hace para hacer toda esta transferencia monetaria o de incentivos que terminan ocurriendo. Luego vamos a ver un poco de key takeaways o de cosas que están pasando, de tendencias que se están analizando, parte un poco del research que hemos venido haciendo los últimos meses. Ahora sí adentrarnos a la Arbitrum DAO, un poco de su historia, qué hace, cuáles son sus fundamentos y por supuesto las herramientas que se usan para que ustedes puedan, uno, dar su primer paso en la delegación, dos, a delegar, si quieren sencillamente darle ese por otro. Entonces, hasta ahí, si hay alguna pregunta o si quieren agregar algo, manden. Yo debería poder volver acá y verlo el chat. Esto es un espejo infinito, así que fastidiosísimo. Um, y ahora sí, desde traje de presentación, para darles contexto, el último año, más o menos, yo he sido contribuidora de este proyecto de investigación. Nuestra misión ha sido básicamente analizar tanto un ecosistema que podamos escribir de ellos. Y el último año largo nos hemos enfocado en DAOs. Precisamente creamos el estado de DAOs de 2023. Muy pronto va a salir el estado de DAOs de 2024. Ese proyecto se llama Web3 Citizen, y es precisamente los recursos que vamos a estar usando hoy para adentrarnos a este tema. Lo primero que pues vamos a hacer es ir a los básicos de las DAOs, ¿cierto? ¿Qué es eso que deberíamos entender si quisiéramos analizar estas organizaciones? Entonces yo voy a empezar por colocar este link acá para que vayan leyendo conmigo. Y básicamente en esta guía pues nos adentramos a todos estos temas que ya les he ido mencionando, ¿cierto? Si bien fue publicado el año pasado, la última actualización que hicimos fue en agosto de 2024, así que todo bien, estamos al día.
¿Qué es una DAO? Básicamente una DAO es una organización descentralizada autónoma. Y eso, aunque suena muy complejo, no es más que darle a las comunidades un framework posible para que tomen decisiones en vez de que lo haga un cierto número de personas por nosotros, ¿cierto? Lo que ocurre usualmente con las empresas de tecnología, digamos, ChatGPT hoy en día, es que un cierto grupo de personas, tanto los inversionistas como los directivos y partes del equipo, toman las decisiones sobre el futuro de esta tecnología. Pero ¿qué pasa si yo en algún punto quisiera proponer una mejora en ChatGPT? No está bajo mi control, porque esta es una compañía centralizada, ¿sí? Seguramente ya pasaron por todo el tema de qué es la descentralización, qué es la centralización, pero para ponerlo en contextos prácticos es básicamente que yo tenga la oportunidad de tomar decisiones. Ahora, en tecnología capaz no vemos esto, pero donde sí, hasta cierto punto tenemos el poder de votar o de decidir en nuestros países, ¿cierto? De nuevo, hasta cierto punto. Pero lo que usualmente ocurre es que tenemos un grupo de gobierno y algunos estados de poder, ¿cierto? En los que yo decido o designo a las personas que están en ese estado de poder para que tome las decisiones en pro del crecimiento del país en el que yo vivo. En este caso, Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es gobierno. Yo designo o voto o doy mi opinión sobre lo que va a estar ocurriendo y designo las personas que yo quiero que estén alineadas a como yo pienso para que tomen esas decisiones. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace blockchain en particular? Bueno, que además de crear una especie de modelo similar, pero en donde se usa la tecnología, yo no necesite ser precisamente una de estas personas de gobierno o política, sino que cualquier persona pueda tener la oportunidad de decir, hey, yo también quiero tener voz y voto en esto. Entonces, existen, por supuesto, las figuras más grandes, pero también cualquier persona acá puede llegar y decir, sabe que yo no estoy de acuerdo con esa decisión que tomaron en comunidad y ser parte de las decisiones de gobierno. Tanto designar a alguien para que tome las decisiones por mí, alineado a los valores a los que yo quiera defender, como yo misma a asignarme, digamos, ese poder. Ahora, en un país usualmente yo lo hago si nací o soy naturalizada, ¿cierto? Es decir, si yo nací en Colombia, tengo el poder de decir, este es el presidente que quiero tener o no es el presidente que quiero tener. Si soy naturalizada, de igual forma. Pero ¿cómo se hace acá y cómo sabes que alguien puede votar o no? Por el sistema de tokens. Seguramente también ya hablaron de tokens. Entonces, lo que ocurre, vamos a borrar esto acá como para que tengamos todo ordenadito durante toda la clase. Lo que ocurre es, cada vez que un proyecto sale, por ejemplo, Arbitrum, que ha sido patrocinador de este evento, cuando este proyecto o tecnología sale y tiene el lanzamiento de sus tokens, bien también conocido como airdrop, colocarlo acá. Para muchos eso es nada, como un incentivo económico alineado a la comunidad, pero la realidad detrás de eso es que luego ese airdrop es el nacimiento usualmente de la gobernanza de ese protocolo, es decir, ¿cuál va a ser el futuro de Arbitrum en particular? Bueno, no sabemos. ¿Y quién toma esas decisiones? Es en grupo con estos consejos que les menciono, pero también con la comunidad. Entonces, la comunidad termina teniendo poder de voto. Pero, ¿cómo así que el airdrop está conectado con la gobernanza? Bueno, básicamente, si yo hoy, por ejemplo, tengo 100 ARB, o 1000 o 1 millón, puede ser cualquier cosa, yo puedo delegarme y básicamente ser parte de ese ejercicio de votación, de ese framework de toma de decisiones. Todo esto para resumirles que las DAOs no son más que una nueva forma en la que las comunidades puedan tener un framework en el que puedan ser parte de las decisiones futuras de organizaciones. En este caso, organizaciones en Web3. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto. Dicho eso, ya podemos introducirnos, ¿cierto?
Entonces, básicamente, las DAOs ofrecen un framework flexible para las comunidades que están en busca de un propósito en común, que en este caso, si hablamos de Arbitrum, es el futuro de Arbitrum como Layer 2 Rollup en el ecosistema, ¿cierto? Por otro lado, hay un montón de dados en el ecosistema, hay diferentes tipos de dados, pero vamos con calma. Lo importante es que entiendan que es una especie de colectivo. Yo no sé si en sus países existe este concepto, pero usualmente también hay una figura que es ay, no es un colectivo, es una cooperativa, un lugar en el que todos tenemos como el mismo poder de voto, digamos, o dependiendo de quién indican más o menos, y todos nos ponemos de acuerdo y decimos, Julio, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, pero sí estoy de acuerdo con Fabián. Entonces yo voy a votar por Fabián y tomemos estas decisiones en colectivo, conjunto. Eso es, un framework para que las comunidades puedan tener voz y voto sobre el futuro de X propósito. En este caso, el propósito del protocolo. Ahora, las DAOs se enfrentan a un montón de desafíos. De hecho, una de las primeras DAOs, básicamente la primera DAO fue la razón por la que hoy, por ejemplo, existe Ethereum Foundation, es porque hay una historia detrás de eso. Cuando nace Ethereum, lo que ocurre es que se crea la DAO. Y la DAO termina teniendo un hack. Entonces, básicamente, yo creo que por acá les dejo la historia de la DAO. ¿Por qué? Porque actores maliciosos entraron al ecosistema y afectaron el treasury de una de las comunidades más grandes, ¿cierto? Entonces, después de eso, se tuvieron que tomar decisiones para poder defender el tema de Ethereum. Entonces nace la fundación como esta figura que protege el ecosistema de Ethereum, en el que ya no es como de, bueno, yo voy a ser parte de la gobernanza de Ethereum sabiendo que hay tantos incentivos maliciosos para poder hacer esto. Entonces, tampoco es vamos a romantizar las DAOs tienen un montón de desafíos, los gobiernos hoy tienen un montón de desafíos, Latinoamérica es un gran ejemplo de eso. Entonces, nada, básicamente era algo como que quería comunicar. Al final terminan siendo organizaciones, terminan siendo fundaciones y terminan siendo colectivos, terminan siendo personas. Entonces, como en un lugar en el que los incentivos son tan grandes, pues yo puedo hacer dos cosas. Uno, ir en la dirección de vamos a apoyar el crecimiento de esto. Dos, vamos a ir en la dirección de extracción de valor y tratar de, como afectarlo lo más que pueda. Ambos casos son posibles. En el caso de la DAO de Ethereum, es un evento histórico muy, muy, muy interesante. Ahora, uno de los desafíos más grandes hoy en día con las DAOs es la descentralización gradual. Seguramente también ya hablaron de los rollups y del sequencer y cómo esto está en medio para poder que sobre la capa de Ethereum existan nuevas formas de navegar el ecosistema y que sea rápido, que sea barato, pero al mismo tiempo que sea escalable en el tiempo. Entonces, lo que hoy existe con las DAOs es que tienen algunas entidades alrededor. Yo les voy a explicar más adelante cómo Arbitrum en particular cuenta con Off-Chain Labs, que son los service providers de tecnología o la empresa que crea el stack tecnológico detrás. Arbitrum también cuenta con Foundation, que es la empresa encargada de impulsar el crecimiento del ecosistema. Cuenta con la DAO, que es la entidad que toma las decisiones más importantes, porque al final son los que tienen acceso al treasury. Ya les hablé de esto, que no acelera los tokenomics, etc. Y también cuenta con un consejo de seguridad. Es decir, ¿qué pasa si llega un actor malicioso que quiera repetir la historia como lo que ocurrió con la DAO de Ethereum? Pues nada, que se pueda mitigar esto y defender y blindar al ecosistema desde el principio. Hay otro problema en las DAOs que, de nuevo, es problema de gobierno tradicional, y es la apatía. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo muchos tokens? Pues la verdad es que me da flojera, yo no quiero ser parte de esto, y que me muera estar ahí decidiendo el futuro de la tecnología. Suena muy romántico cuando yo les digo, y esto es un framework para que las comunidades voten. Pero la realidad es que no es así.
uno de los más grandes problemas de las DAOs hoy es que no hay suficiente gente preparada y con el contexto suficiente como para que tome decisiones en las DAOs. Entonces, usualmente, un grupito chiquito termina tomando las decisiones. ¿Les suena? Porque a mí me sigue sonando el problema del mundo tradicional. Finalmente, un grupo de personas pequeñas terminan tomando las decisiones de hacia dónde van las direcciones políticas, sociales o económicas de un país, en este caso, de un protocolo. Otro gran desafío que enfrentan los DAOs es la confianza y la transparencia. Sobre todo el último año ha habido mucho énfasis en que haya transparencia, es decir, cómo se gastan los fondos. Yo les voy a dar un ejemplo histórico muy interesante del Arbitrum DAO, que es que básicamente cuando nace, ellos dicen, bueno, íbamos a pedir esta plata, pero sin detalle alguno, y la DAO les dice, ¿cómo así que van a pedir esa plata y se la están gastando ya y ustedes no nos van a decir cómo se van a gastar esto? Entonces, opiniones varias, ¿cierto? Pero básicamente cuando una de estas comunidades tiene un treasury tan grande y maneja tanto dinero, pues es muy fácil decir, oigan, denme tanto para hacer tanto, pero si estas empresas o entidades son públicas, pues usualmente están impulsadas o tienen que mostrar transparencia de alguna forma, cómo se está gastando, cuáles son los objetivos, etcétera. Es algo que no pasaba o que no es común, pero que poco a poco, al haberse vuelto un desafío tan importante, las DAOs están comenzando a mostrar más estos reportes de transparencia y de confianza. Entonces, fíjense cómo iniciamos las DAOs hablando de sus problemas, pero yo creo que es una gran forma de entender que una DAO no es más que tener la capacidad de designar o de tomar decisiones en pro de un ecosistema y que no es tan romántico como parece, hay un montón de desafíos detrás, pero también es algo muy interesante porque, nada, es como la primera vez que podemos tener la capacidad de ser parte de un consejo que toma decisiones y que no haya que pedirle a nadie permiso porque al final no contamos con la confianza o a una persona, o en los valores de una persona, sino terminamos confiando en la tecnología. Entonces, básicamente hay ciertas cosas muy importantes en las DAOs. Lo primero es que cualquier persona se puede proponer. Entonces, por ejemplo, si acá hay alguien que luego dice, yo me voy a dedicar el próximo año a aprender de DAOs para finalmente terminar siendo delegado o delegada en X DAO, lo pueden hacer. No hay nadie ahí atrás que esté para impedirlo. Esos son las buenas aperturas desde la tecnología. El objetivo de las DAOs es principalmente cuidar el treasury o los fondos monetarios que permiten que el ecosistema termine creciendo, pero también el código y la integridad y los updates y la dirección en la que la blockchain va a continuar o el proyecto en particular va a continuar. Las DAOs también tienen esto filosófico de impulsar la descentralización y por supuesto incentivar a las personas que están contribuyendo a eso a través de incentivos. Entonces, de nuevo, esto es una nueva forma de hacer gobierno apoyando la tecnología y eso hace que sea muy revolucionario, por así decirlo. Entonces, hay diferentes tipos de DAOs. Yo les he venido hablando sobre todo de la DAO de protocolo, es decir, ese colectivo o comunidad que se encarga de velar por el futuro del ecosistema financieramente a nivel de adopción, pero también a nivel tecnológico. Sin embargo, hay otro tipo de DAOs, por ejemplo, aquellas que son de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que queremos comprar una casa que renta en Colombia un 15% anual. Estoy diciendo cualquier cosa. Por supuesto que comprarlo yo sola es muy difícil, pero ¿qué pasa si yo le digo a Julio, Julio, venga, hagamos una vaca? No sé cómo se dice en sus países. Y también invito a, no sé, vamos a ver quién está por acá, Jolfrey, Arturo, y les digo, venga, usted pone el 25, yo pongo el 25 y cada uno va poniendo un poquito. Entonces, al final no es Jolfrey quien toma la decisión de qué va a pasar, porque él solo tiene un pedacito. Para poder que se invierta, los dos tenemos que estar de acuerdo y si Arturo se suma, los tres tenemos que estar de acuerdo y así sucesivamente. Entonces, ese es otro tipo de DAO. Hay DAOs sociales, más como de impulso, sí, como con una visión un poco más altruista. Hay DAOs de grants, hay DAOs de impacto, hay DAOs de servicio,
hay dados de media, hay dados de todo. De hecho, acá arriba yo les mencionamos por acá que para 2023 hubo un pico de creación de 24.000 DAOs y que eso hoy al día representaba unos 15.000 millones de dólares en volumen que manejan todas las entidades. Entonces, nada, hay bastantes organizaciones, es algo muy importante. Y por otro lado, ya cuando entiendes cómo las DAOs, ¿entendemos las DAOs hasta acá? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas por ahora? Perfecto. De nuevo, si tienen preguntas, yo feliz. Así que, Jolfrey, dale. Buenas noches. Gracias, Ángel, por tu charla. Tú comentaste hace un momento de que que faltan muchas personas preparadas para participar en DAOs y para administrar lo que son las DAOs. Cuando te refieres a preparadas, ¿en qué sentido? ¿En el tema de saber qué son, cómo se administran, o que los nuevos protocolos que están saliendo, hablando de esta cantidad de DAOs que se han generado, sí, que están surgiendo, las personas tienen que saber de qué tópico específicamente, tokenomics o productos, o saber de alguna de las características de una DAO específica, ya sea de inversión, ya sea de protocolos, ya sea de esto? Si nos puedes aclarar eso un poquito para estar... Yo creo que es una mezcla de todo, Jolfrey. Es como que yo te diga, me voy a dedicar a ser desarrollador en Web3, pues obviamente tengo que por lo menos saber Solidity y saber cómo encararlo, ¿cierto? Entonces, en el caso de las DAOs, cuando me refiero a preparada, es uno, pues entender cómo se toman las decisiones en conjunto, cómo funciona el framework de esa DAO en particular, qué busca el ecosistema a largo plazo y en qué le voy a aportar yo. Entonces, por ejemplo, la Arbitrum DAO es una DAO de protocolo y se enfoca en varios frentes, desde growth, comunidades, pero también hay una parte que es técnica, es de cómo se hacen los upgrades de protocolo. Yo les voy a ser muy honesta, cuando eso ocurre yo me trato de abstener, porque tengo yo la capacidad técnica de ir al código y ver si está bien ese upgrade y si es la dirección correcta a seguir. Pues no. Entonces me especifico en lo que mis fortalezas, ¿cierto? Y trato como de ser muy honesta en dónde creo yo que puedo dar mi opinión y en dónde yo prefiero abstraerme, a menos que llegue una de estas entidades de seguridad y haga una revisión y diga, bueno, esto está bien, esto es acorde, tenemos que ir en esa dirección. Entonces, cuando yo digo preparada, es sí, uno, que tengas el contexto suficiente de Web3, otro, que tengas un poco de contexto de qué es la gobernanza, cuáles son los frameworks, pero también un poco de contexto de cuáles son los objetivos de esa DAO en particular y desde qué frente tú vas a apoyar. ¿Queda claro? Sí, quedó Dale. Claro. Igual cuando hablas de abstenerte, pero como delegado igual tienes tu voto disponible para apoyar alguna moción, ¿no? Si es positivo o si es negativo. Por supuesto, como delegado, como individuo, yo puedo ante una situación hacer 3 cosas muy básicas, al menos en principio. Julio, estoy de acuerdo contigo. Julio, no estoy de acuerdo contigo. O Julio, sabes que no voy a decir nada. Al menos en principio esas son las 3 opiniones. En las DAOs es lo mismo. Ante cualquier propuesta que haya, yo puedo hacer eso. Santiago, no estoy de acuerdo contigo. Entonces no te voy a votar. No estoy de acuerdo. O mira, Santiago, me parece una nota lo que propones por esto y por esto, entonces yo te voy a votar. Que es lo mismo que deberíamos hacer todos en gobierno. Es como vamos, votamos y nos salimos del cuento y después no vemos más nada que pasó. Pero uno debería tener un involucramiento activo en sus países y no se da cuenta que eso es importante hasta que pierdes el control y, pues, en mi caso particular de Venezuela, creo que tú también, no hay mucho más que podamos hacer más allá de la opinión, porque el control ya lo perdimos, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo aplica en este caso. Entonces, si hay un protocolo, pues yo lo mínimo que debería hacer es tener contexto de cómo funciona para saber en qué direcciones dar opinión, o si algo mal ocurre, tener la capacidad de identificar si hay salidas de control o poder. Entonces, es lo mismo. O sea, como que para mí la mejor forma de entender los dados es literal, váyanse a los conceptos de gobierno tradicional y entiendan lo revolucionario que es esto, porque ya no confiamos en la fe o en una constitución de las personas, sino esto es tecnología y si se sale de acá, la tecnología se encarga de sacarte. Y eso está muy bueno. Arturo. Gracias, Ángela. Por ahí hace una pregunta en el chat, solo para estar claro. Los airdrops son los tokens
que un proyecto va a emitir antes de que sean listados? Sí. Por ejemplo, yo no sé si han escuchado el concepto del stock, de la acción de una empresa de tecnología. Entonces, la acción de Microsoft, la acción de Amazon, la acción de X proyecto. Lo que ocurre usualmente en tecnología es que yo creo una empresa y recibo inversión de ciertos fondos o de ciertos ángeles. Cuando esa empresa ya es muy exitosa, sale a la bolsa, ¿sí? Y cuando sale a la bolsa, la verdad es que las personas que tienen acceso son esos inversionistas iniciales y ese equipo inicial, ¿sí? Ahora, lo que ocurre también totalmente revolucionario de este lado es que básicamente, no solo los inversionistas y las personas que fueron parte del equipo también, sino que usualmente los miembros más activos de comunidad desde un principio tienen acceso a un poco de eso. Entonces, airdrop es el concepto que se le da al momento de lanzamiento del token que va a incentivar a la tecnología de ahí en adelante. Ok, oye, y otra pregunta, Ángela. En cuanto a las DAOs, la creación de las DAOs, debe de haber una entidad que respalde esa DAO, o sea, no es nada más como crear una DAO, una plataforma. No sé en los demás países, pero aquí en México, pues debe respaldarla una razón social, una persona moral, ¿no? Una empresa que esté legalmente constituida. ¿Cómo se recomienda que se maneje esa parte? O sea, ¿qué tipo de empresas son las que pueden respaldar esa DAO? No sé si me expliqué en la pregunta. Sí, te súper explicas. Hoy en día, las DAOs de protocolo más importantes tienen este modelo de tener al service provider tecnológico que puede estar en cualquier lugar, digamos, y son los que se encargan del desarrollo de la tecnología. Está la fundación. Y esa fundación, separada del prestador de servicio tecnológico, las más comunes entiendo que están siendo registradas en Caimán. Entonces son una especie de non-profit que lo que busca es el bienestar del ecosistema. Entonces son esa figura que se encarga de hacer todas las validaciones, iba a hablar justo de eso más adelante, pero son esa figura de hacer todas las revisiones. Yo no sé si han escuchado el concepto de KYC o KYC. Usualmente es cuando las empresas tienen que revisar que todo el compliance esté en orden, ¿cierto? Entonces, lo que hacen las fundaciones usualmente es, al estar registradas en Caimán, toman esta posición de non-profit y velar que todo el compliance esté en orden, de que sí se puede invertir eso y de ser esa base, digamos que esa pata al mundo Web 2 legal que permita que esos movimientos en Web 3 se ejecuten. Ok, pero se supone que uno de los objetivos es que se genere riqueza para todos los que formen parte de la DAO, ¿no? Bueno, algún tipo de beneficio, ¿no? No me refiero a riqueza monetaria, aunque Sí, 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 o sea, bien común. genera algún tipo de ganancias. Eh, ah, a eso me refiero, o sea, qué tipo de entidad o qué tipo de empresa. Ya mencionaste lo de las fundaciones, pero las fundaciones son normalmente sin fines de lucro, ¿no? ¿Qué tipo de empresa recomiendas que se cree para que respalde esa DAO? ¿Lo dices desde el lado de individuo? Desde el lado de la DAO, hoy legalmente el framework es la fundación, no hay más. De hecho, la DAO es la que se encarga precisamente del movimiento del treasury. Entonces es un in-between entre el medio legal, el mundo legal Web 2 y el Web 3. Si es desde mi posición, no es tan claro de por ejemplo, hay VCs que han tenido acceso a esto, eso se puede salir un poquito de contexto, entonces está bien, no tienen que entender todo esto, estoy respondiendo a todo en particular, pero hay VCs que, por ejemplo, recibieron parte de ese airdrop y están en Estados Unidos. Hoy en día, por ejemplo, no votan. Algunas de ellas prefieren no votar porque el votar es precisamente ser parte de esas decisiones especulativas y no es claro ese framework legal todavía en Estados Unidos. Entonces, la respuesta general es, existe estas figuras entre fundación, labs, DAO,
Pero a nivel de las empresas o los individuos hay todavía algunas zonas grises, sobre todo para los VCs en este momento. Como individuo, yo creo que ya ese es un tema de cada país en particular a nivel contable, pero no hay una figura o un framework legal, al menos que conozca en este momento, a que pueda responder a eso. Sin embargo, por ejemplo, la Arbitrum DAO tiene el Procurement Committee, que básicamente es una gente que sabe un montón de leyes y se encarga de la seguridad legal y de la seguridad del bienestar de los protocolos. Entonces ellos lo que hacen es subsidiar, por ejemplo, dinero para que los auditen o subsidiar, por ejemplo, el dinero que se requiera para hacer un proceso legal en X país y validar que todo el framework legal de los proyectos que se estén construyendo en Arbitrum, validados por la DAO, cumplan con todas las características. Pero es algo tan nuevo, Arturo, que como que todavía no hay una respuesta clara. Ángela, yo quisiera meter la cucharada para compartir una noticia, y es que en Wyoming, Estados Unidos, legalmente ya se pueden constituir DAOs, entonces, como entidades jurídicas. Ya a nivel legal y el tema tecnicismo jurídico, ahí sí ya la pierdo, pero ya la noticia para ver cómo ya se dio un siguiente paso en ciertas zonas de Estados Unidos con el tema de DAOs y la parte, digámoslo así, off-chain, como esa relación. Sí, justo. Yo sé que hoy la mayoría están en Caimán, las principales fundaciones. Más allá de eso tampoco tengo como todo el contexto, pero son esas como puentes en el mundo tradicional que se han ido creando para que estas instituciones puedan crear. Pero sí, hay un framework legal que soporta todo, al menos las DAOs más prestigiosas, entonces no se preocupen que todo eso detrás ha sido bastante cuidado en los últimos años. Sobre todo después del hack de la DAO, que por favor revisen esa noticia, estas instituciones y protocolos comienzan a pensar muy seriamente en cómo hacemos para que esta historia no se vuelva a repetir. De hecho, hay consejos de seguridad, que lo vamos a ver luego también, pero es un grupo de personas que ahora van a estar pendientes todo el tiempo en caso de que algún actor malicioso entre, cómo puedan entrar y defender eso. Que también se enfrentan a un nivel de KYC compliance tremendo, porque cómo me aseguro que la gente que esté ahí sí sea de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los DAOs son un mundo muy interesante, y a eso me refería Yolfri, cuando te decía, hay que estar preparados. Si queremos ser parte de las DAOs, pues es como que yo quiero opinar del partido político de mi país, pero no tengo ni idea de qué hacen. Coherencia, ¿cierto? Entonces, nada, va más por ahí. Bueno, entonces ya hemos hablado de fundamentos. Dale, perdón. Gracias, Ángela. Muy... No, me encanta. O sea, creo que esa es la mejor forma de ir aprendiendo con las dudas que vamos teniendo. Entonces, eso está buenísimo. Creo que ya... Justo. Ya fuimos por fundamentos, tipos y aplicaciones, muy por encima, y la gobernanza descentralizada, ¿sí? ¿Cuál es esta diferencia principal con el mundo tradicional tal y como lo conocemos? Y yo creo que tengo que volver a compartir pantalla porque me distraje y no lo estoy haciendo, así que tú, ok, perfecto. Entonces, ya fuimos navegando por fundamentos, tipos de aplicaciones, gobernanza descentralizada, tecnología detrás de las DAOs. ¿Qué hace entonces que yo sí pueda confiar en que sí es la comunidad la que está tomando las decisiones? Entonces, ustedes ya saben muy a grandes rasgos, ¿cierto que sí, Julio? ¿Qué es un smart contract? No tienen que ser developer para saberlo, ¿cierto que sí? ¿Estamos bien? Ya navegaron por eso. Perfecto. Total, Entonces, sí. Perfecto. Entonces, tenemos este protocolo. A ver, la base, digamos, de todo el ecosistema, al menos en el que nosotros estamos, es Ethereum. Ethereum es como, digamos, la plataforma, el Internet. Luego de eso, digamos que está este sistema operativo que se llama Arbitrum como protocolo, ¿sí? En medio de esto hay algunos puentes. Si vieron algo de rollups, verán que acá hay un secuenciador, no caigamos en eso. Y sobre todo esto hay un montón de protocolos, de productos y de herramientas alrededor. El ecosistema básicamente. Ahora, ¿qué es la DAO? Bueno, la DAO podría ser algo muy por acá, ¿cierto? No te lo dibujé muy grande, qué pena. Partista no fui. Pero básicamente la DAO sería esta entidad acá que tiene acceso a los upgrades del código. ¿Y qué sería el service provider tecnológico? El service provider podría estar por acá, la fundación podría estar por acá, el consejo de seguridad podría estar por acá. Entonces, fíjense que al final la DAO es la que tiene acceso al upgrade
o al treasury de la tecnología. La DAO, dependiendo de la DAO, Arbitrum en particular, tiene acceso al treasury, al dinero, y cómo se gasta ese dinero, y la DAO de Arbitrum en particular también tiene acceso al código. Entonces, si hay algún cambio que se quiera realizar acá, tiene que pasar por la DAO. Si hay algún dinero que se quiere invertir o se quiere fondear, tiene que pasar por la DAO. Y la DAO también ha dado dinero a Foundation, por ejemplo, o a estas entidades para que, por ejemplo, la Foundation hoy pueda dar grants, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere crear un esfuerzo académico como este, pues se pueda contactar con la fundación, que la fundación pueda ser a proveer de eso. Entonces, a muy grandes rasgos, eso es. El ecosistema está acá, la DAO está velando por el bienestar de este ecosistema en el largo plazo. Si hay actualizaciones acá que se deben revisar, todo debe ir por la DAO. Si hay movimientos financieros que se deban hacer, todo debe pasar por la DAO debe decidir, y la DAO está bastante conectada con Labs, que termina siendo quien crea la tecnología, la DAO aprueba la tecnología y la fundación busca que la tecnología en el largo plazo crezca. ¿Sí? Entonces, esa es la tecnología detrás, básicamente. Ahora, Smart Contracts es, de nuevo, la forma en la que la DAO toma decisiones es, la DAO en sí misma es un Smart Contract o no un Smart Contract, un conjunto, un framework de Smart Contracts en el que yo pueda decir si esta propuesta pasa y todos están de acuerdo, entonces se ejecuta el código que permite que tú. Sí, entonces los smart contracts, la tecnología detrás, es lo que hace que suena muy complicado, pero hoy existen frameworks. Por ejemplo, Agora y Tally son hoy dos de los frameworks de votación más grandes, que básicamente es crean un frontend o crean una plataforma para que las decisiones se vean así. Es decir, va a pasar esto y yo voy a votar sí, no, me abstengo, etc. Y abstraen un montón la complejidad de yo tener que un smart contract y por qué esto es así, y simplemente decir, vengan, estoy a favor, estoy en contra o me abstengo. En el background o lo que ocurre detrás es que esto es una serie de códigos. De hecho, por acá pueden ver cómo dice propuesta ejecutada, que precisamente hace estos movimientos. Entonces, yo se los explico como desde la raíz para que vean de dónde salen las cosas, pero a nivel general no es tanta la complejidad de, oigan, tengo que saber de código, tengo que entender esto, sino simplemente entender de dónde viene para que puedan abstraer bien eso. Por otro lado, los tokens de gobernanza, que son básicamente este airdrop mencionado. Y usualmente cuando, por ejemplo, ARB salió, ¿cuál es la utilidad de Ethereum? Bueno, Ethereum es usado como gas, ¿cierto? Incluso en Arbitrum usted tiene que tener gas. Pero ¿para qué es usado Arbitrum? Arbitrum, cuando yo voy a hacer una transacción, uso Arbitrum, el ARB como gas. No, sigue siendo Ethereum, ¿cierto? Porque está conectado a la L1. Entonces, ¿para qué sirve este token o cuál es el valor de ese token? El token de gobernanza. Y ahí nace ese concepto, que es básicamente cualquier persona que tenga una ARB, pues tiene poder de decisión sobre lo que ocurre en la DAO. Ahora, ¿quién tiene mayor o menor voto? Pues quien finalmente logre tener mayores ARB delegados para que así su poder de voto sea mayor. ¿Tiene eso sentido? Si volvemos al ejemplo de la DAO de inversión, en el que Jolfrey tenía 25%, y luego Arturo tiene 50%, o sea, Arturo invirtió la mitad de lo que se iba a invertir en el apartamento, yo fui 25%, Julio y yo, chichipatos, 12.5 cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si Arturo no está de acuerdo en algo, termina siendo mucho más poder de decisión que el nuestro. Lo mismo ocurre acá, quien más tokens de gobernanza tenga delegados, pues mayor poder de voto. Y de ahí que la tecnología detrás sea una mezcla entre los smart contracts y los tokens de gobernanza, y a mayor cantidad de tokens de gobernanza que tengas, mayor respetada tu opinión. ¿Vamos bien hasta ahí? Dario Caro, Ángela, en estos tiempos de elecciones en Estados Unidos he notado que varias empresas cripto
han dado sus donaciones a sus candidatos de preferencia. En este caso, ¿pasa por la aprobación de una DAO o va por otro lado? Uy, no sé si una DAO haya... Un protocolo puede hacerlo, pero de sus entidades normales. Yo todavía no he visto una DAO que diga vamos a votar por. Entonces, volviendo a caso acá, es estas fundaciones o estas empresas pequeñas tienen su budget y tienen su dinero a gastar. La DAO les puede dar budget y ellos luego pueden decidir cómo gastarlo. Tendría que revisar ese caso en particular para responderte porque no lo he revisado. Si lo mandas por acá, entonces con gusto. Cristian. Gracias, buenas noches. Yo quisiera saber si esa es la única manera de gobernanza o hay diferentes maneras de pronto, no que la votación sea por cantidad de tokens, sino por persona, no importa la cantidad de tokens. Esa es una muy buena pregunta. Hoy en día ese es el estándar. Creo que estaba por acá. Hoy en día ese es el estándar, que haya poder en tokens. Acá está, de hecho, se transfiere poder. Sin embargo, este está ya muy profundo, pero se están comenzando a hablar de otros modelos. Uno en el que sea 1-a-1 el voto y no por poder de voto. Otro que sea futarky o futarky, les voy a dejar el concepto acá, que ni siquiera sea con eso, sino con mercados de predicción. Entonces, que por ejemplo yo diga mi propuesta o valor de gobierno es este, y yo prometo que, o propongo, o haré lo imposible para que ocurra, no sé, aumentar el crecimiento del ecosistema en un 10%. Y hay gente que lo que hace es decir, yo voto por ti y voy a apostar por esa decisión. Entonces, ahora mismo, Cristian, ese es el modelo de gobernanza que existe, pero se están comenzando a dar decisiones ¿es este verdaderamente el framework que necesitamos? ¿Se puede mejorar? Y hay como conversaciones, pero nada concretado todavía. Dale. Disculpa, como es un smart contract, ¿eso no se puede editar en el código directamente? Claro, pero a ver, sí se puede editar, pero pues es primero un cambio de la propuesta del código de Smart Contract y por otro el consenso de que todos estén de acuerdo que van a cambiar su código. Y sí, es muy plutocrático y hasta burocrático. Pero es política, Fabián, por eso les digo, al final hay cosas muy positivas con las DAOs, pero pues también hay muchos desafíos y por eso comencé con eso, siendo muy transparente en, ¿podemos ser parte nosotros de esto? Sí, pero sigue habiendo un consejo y sigue habiendo un montón de gente de afuera que está preparada y está tomando las decisiones mayores. Y de hecho, hay una de las cosas que están ocurriendo ahorita y es que en el principio de estos airdrops la gente alocó mucho fuerza de poder en estas DAOs, y luego, como eran solo 4 personas decidiendo, ya no sabía, luego ya no había espacio para que otras voces más pequeñas pudieran tomar decisiones. Hay un ejemplo de esto ahorita que tengo en la cabeza y es Decentraland. Decentraland justo hace poco propone, oigan, ya solo hay unos pocos tomando decisiones, borrón y cuenta nueva y tomemos las conversaciones para entender cómo mejoramos este modelo de gobernanza. Entonces, las gobernanzas son importantes, sí, enfrentan un montón de desafíos, sí, hasta cierto punto se vuelve plutocrático, sí, pero se están tomando las decisiones o dando las conversaciones para entender cómo esto evoluciona. Entonces, ese es mi comentario más honesto. Cristian. En ese sentido, ¿no es conveniente entonces incluirlo en un proyecto personal? ¿Que hagas una DAO o que te involucres con una DAO? Sí, como intentar hacer una DAO en un proyecto. Es una gran conversación. Depende. Pues es que depende. Hay muchas teorías. Si quieres involucrar un proceso tan burocrático y político en un proyecto ya consolidado, tiene sentido. Pero si lo que buscas es acelerar y crecer y como que resolverlo más rápido, pues capaz una figura como una DAO no es lo ideal. Entonces,
allí es más lo que estés buscando, y sí, y entender cuál es tu balance. Por eso también otra de las cosas que colocábamos acá era el camino a la descentralización. De hecho, Scroll, por ejemplo, acaba de salir y ellos proponen un plan hacia la descentralización. Arbitrum hoy en día es el único rollup Stage 1 que ya como que tiene cierta descentralización que no depende de labs. Entonces, la respuesta es muy abierta, yo diría un depende, pero si es un proyecto chiquito de etapa temprana que necesita mucha autonomía, capaz una DAO no es la solución. Ese es como mi único comentario. ¿Es la respuesta definitiva? No. ¿Se podría limitar mediante confederaciones estilo doble delegación? De hecho, Laido, Dios mío, tengo mucha información en la cabeza, está proponiendo un modelo de gobernanza dual. Y el colectivo de Optimism hasta cierto punto no tiene doble delegación, pero sí tiene dos casas, digamos, que se encargan de diferentes cosas. Una más del lado del ecosistema y otra más del lado de upgrades y la parte tecnológica. Entonces, de nuevo, las DAOs comenzaron ya hace un tiempo, no han perdido su relevancia, lo contrario, cada vez son más importantes, y se toman conversaciones más serias alrededor de, pucha, mejoremos esto, o ¿para dónde va esto? Pablo. Hola Ángela, buenas tardes. Hola, Bien, Pablo. bien comentaste al principio de que las DAO las podíamos comparar con una especie de cooperativa. Por lo tanto, es factible impulsar proyectos en mediano plazo hacia las cooperativas con DAO. Acá en Chile hay muchas cooperativas. O sea, que tu proyecto se vea involucrado en una DAO, ¿es lo que dices? No entendí eso. Pero proponerlas en cooperativas para que las cooperativas funcionen específicamente en sus decisiones con DAO. Mira, si tomas ese framework tecnológico para que esas cooperativas precisamente tomen decisiones, buenazo. Sería un gran ejemplo de adopción de lo que puede hacer esta tecnología más allá de lo especulativo. La complejidad, interesante. De hecho, Julio y Santiago pueden dar más contexto de esto, pero yo entiendo que Ethereum Colombia es una DAO. Entonces, básicamente, entre los nodos, no voy a decir cualquier cosa porque voy a quedar mal y eso sería malo, pero ellos pueden darte fe de que tienen cierto poder como infraestructura tecnológica detrás en la que para que se tomen decisiones tienen ciertos tokens. Entonces, creo que sería genial. La complejidad sería que la gente entienda cómo usar esta tecnología para que se tomen esas decisiones en vez de hacerlo en papel y WhatsApp. Tenemos que impulsar esto de alguna forma. Así que Por supuesto, por favor. Yo feliz. Se educa. Ya, bien, gracias. Pero justo eso, creo que así es justo como funciona Ethereum Colombia y muchas más comunidades. Usar esta tecnología detrás para tomar las decisiones. Dale, Julio. Sí, más o menos. Lo que pasa es que y este año ha sido como muy de replantear cómo debería funcionar la DAO, porque en teoría somos 6 nodos que deberían coordinar como todo lo que se hace, pero la gobernanza está delegada a las personas que hacen parte de los nodos. Entonces, finalmente es más una operación individual que como nodo, pero estamos haciendo algunos ajustes para que sean los nodos quienes ejecuten la gobernanza. Entonces, eso se logra, por ejemplo, hay una tecnología que la hemos visto que es SAFE, la multisig, y a partir de multisigs, de que cada nodo tenga una multisig, se puede ejecutar esa gobernanza de esa forma colectiva, y es el nodo el que se manifiesta y no la persona, que es lo que todavía tenemos ahorita, y genera inconvenientes tener un esquema de pensamiento que se supone que son unos nodos participando un montón de gente, cuando son las personas las que lo están haciendo, pero todo esto ha sido parte del aprendizaje de participar de una DAO. Sí. Yo quisiera sumar, espera, es que quería sumar sobre los pros y contras que ese tipo de decisión puede llevar, como que puede ser una discusión sin fin, el tema de cómo nos vamos a gobernar, porque ya no son las personas, sino son los nodos los que van a tomar las decisiones respecto a la tesorería de la DAO, pero puedan que haya nodos en ciudades más grandes que de pronto hagan mayor impacto de cara a la comunidad que otros nodos que de pronto no hagan mucho, pero puedan tener el mismo peso de voto respecto a esos recursos que hay.
Entonces eso también puede llevar a un montón de disputas hasta regionales. Sí. Entonces se puede abrir, hay muchos pros y contras respecto a cómo se van a gobernar. Entonces es como la historia acá en Colombia de que la pelea política es más cómo nos vamos a gobernar en vez de cómo vamos a convivir. Entonces hay una fuerte necesidad de educarnos en ciencias políticas antes de empezar a gobernarnos. Entonces eso fue lo que le pasó a Ethereum Colombia, no nos habíamos educado y se lanzaron a generar una DAO. Y es más, yo creo que es más una DAO fallida que una DAO, no sé, exitosa, que eso valería la pena porque es que no todo es, no todo es bueno, también hay que ver las malas decisiones que se toman para aprender de ellas y mejorar las DAOs. Valería la pena como mostrarlo como caso DAO Colombia sería un buen ejercicio académico para ver lo que es una mala DAO. No es fallida, va en proceso. Es un proceso, pero para mí eso es un gran ejemplo cuando les menciono, si alguien quiere ser parte de gobernanza, que entienda el potencial y por otro lado la complejidad y el no romantizar estas tecnologías, sino entender que son eso, una herramienta y que hay que tomar decisiones alrededor y prepararse para poder ser parte de esas decisiones. Entonces, esa fue mi llamada desde el principio y creo que esto es un ejemplo que valida perfecto ese argumento. Los conceptos se corrompen cuando tienen apellido. Los conceptos que manejamos en las gobernanzas Web3 son básicos para mi estado puro, pero es muy posible que en el futuro estos comiencen a cambiarse porque pocos conocen estos conceptos para que los profesionales cuestan para alguien ajeno, es más complicado. Ok, básicamente, si yo entendí bien, es precisamente lo que mencionaba por acá, Nayara. Es como, son conceptos del mundo básicos que hemos como abstraído, pero que pues que requieren un poco más de pensamiento y esas decisiones y esos pensamientos se están comenzando a dar. Entonces, es eso. Dale, Jessica. Sí, justamente estos conceptos, cuando yo estaba leyendo, de por sí son complicados. Siento que en este aspecto en Web3 estamos muy frescos y es algo que debemos que conocer, porque de por sí estos conceptos de gobernanza participativa, gobiernos participativos, gobierno directo, son conceptos que para los profesionales nos lleva años y hay teorías que todavía se discuten en este territorio que es nuevo. Sí. Se vuelve más complicado y es que en Web3 no solamente estamos manejando conceptos de política básicos, también se mezclan con conceptos de política, de economía básico. Por ejemplo, en los public goods, para muchos aquí es Web3, ¿no? Los public goods los tenemos en el día a día y muchos lo desconocen. Pero este tipo de conceptos tenemos que estudiarlos. O sea, es como un plus que lo aprendan, pero no se sientan como que van a entenderlos al principio. Son muy fuertes. Sí, y creo que eso, hasta cierto punto, lo que ocurre con la tecnología es eso, que avanzas y se abstraen esos conceptos, pero no dejan de estar ahí. Entonces, yo diría que las DAO son una mezcla entre política, gobierno, leyes, pero también antropología y coordinación social, y que involucra todo este factor de tecnología que es bueno, ya no confiamos en el poder de decisión de Julio, sino la tecnología se va a asegurar de que si Julio actuó mal, pues parce, Julio va para afuera. Entonces, de nuevo, por eso mi llamado es, las DAO son una gran herramienta, son revolucionar en el modo en cómo se da la coordinación social, pero por supuesto que no son perfectas y llevan unos muy pocos años y todavía se tienen que dar un montón de mejoras. Así como los gobiernos llevan años y todavía no hemos encontrado cómo evitar que ocurran las dictaduras. Entonces, es lo que es. Entonces, nada, vamos a continuar. A ver, tú. Ahora creo que no. Ay, yo te interrumpo un segundo, Ángela, es que a mí se me olvidó avisarte, la mitad paramos la grabación para tenerla en 2 partes y aprovecho y la palabra para la asistencia de hoy es ETH41 para que la pongan ahí en la asistencia del Mural. Y un segundo, va a parar aquí la grabación.